Hola, vamos a ver en qué consiste el concepto de sistema deportivo y qué elementos lo componen, qué elementos lo estructuran. En líneas generales, lo pongo para que se vean mejores condiciones. La organización del deporte en nuestro país parte de un concepto que es el de sistema deportivo, que está compuesto de una serie de elementos, está conformando por medio de una estructura que veremos a continuación, fundamentada en un ordenamiento jurídico y en una estructura que vamos a desglosar en árbol a continuación. Concepto. Es todo aquello que está relacionado entre sí. Eso es un sistema. Tienen un orden y contribuye, en nuestro caso, en el mundo del deporte, a su desarrollo, sea el tipo de manifestación que sea, recreativa o competitiva, incluso utilitaria. No existe un único sistema deportivo y es complejo, está en constante cambio. Su principal característica es su dinamicidad. Se adapta a las circunstancias, al entorno, a las características, a las necesidades de los usuarios, de los participantes, a la realidad sociopolítica de donde se produce, etc. Bruno Rossi, en la década de los 70, diseñó lo que denominó en aquel momento el punto deporte. El punto deporte fue un antes y un después en la concepción en todos los países, es italiano. Él lo que hizo es una pequeña publicación que partía de un dibujo, de un diseño, que es como este, en el que los usuarios, él se dio cuenta de que los usuarios acuden a formarse al colegio y el deporte les forma, concepción que en nuestro país, en el mundo de la educación física sí que existe, pero que en otros países se considera la actividad física en los centros educativos simplemente de instrucción, en la educación deportiva en sí misma. Existe el deporte de alto rendimiento. Él se dio cuenta de que los usuarios acudían a las instalaciones y a las infraestructuras deportivas por distintos objetivos. Cada uno tenía el suyo. Ocio, recreación, práctica deportiva de masas, el deporte espectáculo, pero también el deporte de calidad, ocio, calidad de vida, en todas las edades. Incluso en aquellos años 70 ya se dio cuenta de que, aunque estaba muy alejada, la empresa tenía que acudir por ahí, las universidades. En las últimas publicaciones y ordenaciones del sistema deportivo están incluso incorporando el mundo del ejército. Es decir, aquí todo el mundo acude a hacer lo que considera y todo es deporte y sin embargo no es lo mismo un espectador que un educado, que un practicante en su tiempo de libre, tiempo de ocio, que un practicante en una empresa. El sistema deportivo está basado en el marco que conlleva el ordenamiento jurídico. Este marco lo aglutina y lo ordena. Tiene normas que lo que permiten es aclarar cada parte del sistema deportivo, a quién corresponde y cuáles son sus competencias y sus funciones. La estructura está formada por un sector público, un sector privado sin ánimo de lucro y un sector privado mercantil con ánimo de lucro, básicamente. Y además, sus competencias están sectorizadas según su ámbito territorial. La infraestructura es el equipamiento que necesita el deporte para desarrollarse. Y la titularidad de esas infraestructuras pueden ser públicas o privadas, instalaciones públicas o privadas. Y los recursos económicos provienen de diferentes ubicaciones. Las subvenciones que nos puedan otorgar entes públicos
el patrocinio que nos pueda venir de la empresa privada, la aportación que pueda dar el usuario o el participante de una práctica deportiva, y en los últimos tiempos se ha incorporado el deporte espectáculo, la venta de derechos de imagen, la retransmisión de eventos, ya ni siquiera es de carácter televisivo, sino que Internet es un gran escaparate. Y el otro elemento que lo conforma, afortunadamente, son los recursos humanos, donde participan tanto los dirigentes, como los técnicos, como los voluntarios, como otro personal auxiliar que pueda ser necesario, técnicos, para que la práctica deportiva se desarrolle adecuadamente, hasta llegar al último eslabón o el primer eslabón, según veamos la pirámide invertida, que es el propio practicante. Básicamente la estructura del sistema deportivo de ámbito público, en el sector público, la conforma el Consejo Superior de Deportes, las consellerías autonómicas, la Consellería de Educación de Deportes en la Comunidad Valenciana en este caso, los servicios deportivos o patronatos municipales en caso de que lo sean de las entes locales, de los ayuntamientos, servicios de universidades que tienen autonomía de gestión y desarrollo, aunque forman parte del sistema y por lo tanto también se avienen a unas normas jurídicas que las organizan, por un lado. Por otro está el sector privado y lo tenemos que subdividir sin ánimo de lucro y un tejido empresarial con ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro de ámbito estatal, pues el COE, el Comité Olímpico, las federaciones deportivas, las agrupaciones, asociaciones de clubes, las ligas profesionales, son las que forman el tejido asociativo de ámbito estatal. Y a nivel autonómico, las federaciones deportivas tienen su representación autonómica y sus atribuciones y sus funciones, con lo que conlleva eso, y otras figuras asociativas que también tienen sus funciones y sus atribuciones dentro del ámbito autonómico. El tejido empresarial lo conforman las empresas de servicios deportivos, veremos más adelante las características entre una persona jurídica y una entidad, una sociedad, y las sociedades anónimas deportivas, que son una figura que apareció posteriormente para regular el deporte profesional. A partir del 78 de nuestra Constitución, el fenómeno deportivo se regula. Vamos a ver cómo se ordena toda esta maraña de norma jurídica que nos ha permitido que el sistema deportivo funcione y que cada uno tenga sus atribuciones, sus funciones y sus competencias. La Constitución en su artículo 43.3 dice que los sectores públicos deben fomentar la educación física, el deporte, facilitar el ocio, fomentar la educación sanitaria. A partir de aquí, paulatinamente, desde que la Constitución se aprueba, entes públicos y privados comienzan a participar del sistema, cada uno dentro de sus competencias. Estas competencias están marcadas por el régimen jurídico que hace que se concreten ámbitos estrictamente privados y otros de carácter público. De ahí que se tengan que aplicar normas de derecho administrativo. ¿Y qué normas son? Hay normas generales que emanan de los poderes públicos, Unión Europea, el Estado, las comunidades autónomas, son de ámbito deportivo. Y las emanadas de los poderes públicos específicas para el deporte. Hay, por último, normas emanadas de las entidades que integran la organización deportiva privada. Hay normas de las entidades privadas, las federaciones tienen sus propias reglas del juego. En conclusión, esta organización, a partir de la Constitución, contiene una serie de normas y leyes que están organizadas dentro cada una de su apartado organizativo. El Consejo Superior de Deportes tiene su apartado, los departamentos autonómicos, los entes locales y los servicios de universidades. La privada, el tejido asociativo sin ánimo de lucro de ámbito estatal, que lo constituyen el Comité Olímpico, las federaciones deportivas, las agrupaciones de clubes y entes de promoción deportiva, así como las ligas profesionales. Hay otras de ámbito autonómico, que son sus federaciones
otras figuras asociativas, entre las que entran las federaciones deportivas, el Comité Olímpico Español y las agrupaciones de clubes, entes de promoción deportiva y fundaciones. Y hay organización privada de tejido empresarial con ánimo de lucro, que lo constituyen las empresas de servicios deportivos formadas por persona física o jurídica. Y por otro lado están las asociaciones anónimas deportivas. ¿Qué diferencias hay entre la jurídica y la física? Sencillo. Sobre fundamentalmente la responsabilidad. Cuando uno actúa como empresa deportiva, como persona física, si su negocio o su servicio deportivo tiene algún inconveniente, requiere responder con la totalidad de su patrimonio. Y como cualquier tipo de sociedad, la figura de la sociedad jurídica responde a la sociedad en función de las características de la misma. ¿De acuerdo? Bien, es un poco el documento del que hemos partido. Seguiremos profundizando, nos aproximamos hacia nuestra ley del deporte. Muchas gracias. Un saludo.